Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar vamos a hablar de libros con Lluïsa Matarrodona, Tamara Goodberg y Adán Ramírez. Le vamos a dar algunas recomendaciones literarias. Ya vienen las vacaciones, es hora de comenzar a hablar de libros. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la Hora de Opinar. Muy buenas noches. Oiga, yo disfruto mucho en los programas de fin de semana cuando hablamos de libros. Y desde luego, pues recomendaciones literarias. Vamos a tener una nueva mesa esta noche, porque pues ya se acercan las vacaciones y pues de aquí a que vengan las vacaciones de Semana Santa vamos a seguir haciendo estas recomendaciones literarias que, como sabemos, al público le gustan mucho. Saludo a Lluïsa Matarrodona, ella es coordinadora editorial de Anagrama México. Lluïsa, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias. Encantada. También se encuentra Tamara Goodberg, ella es editora de no ficción de Editorial Planeta. Tamara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Y nos acompaña desde luego nuestro querido Adán Ramírez. Él es crítico literario. Adán, ¿cómo estás? Muy bien, Leo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gusto en saludarlas, Lluïsa, Tamara. Hola, buenas noches. Qué maravilla. Ya se me está haciendo agua la boca. Así que empecemos contigo, Lluïsa. A ver, ¿cuál es una primera recomendación? Venga. Pues mira, yo me traje 3 novelas, entonces nos vamos a combinar bien con Tamara, ficción, no ficción. Sí, porque me traje estas 3 porque estas 2 salieron de imprenta hace súper poco. De hecho, aún no están en librerías, van a estar a partir de la semana que viene. Sí. Pero tenía muchas ganas de hablar de ellas. A ver, empieza con una. Aquí generalmente vamos Argentina. Argentina, Mariana Enríquez, sí, que ahora ya es como bastante conocida porque es una de las escritoras contemporáneas que hacen terror, novela de terror, tiene 2 libros de cuentos de terror muy góticos, muy de misterio, así como perturbadores. Sí. Y ahora lo que hemos hecho es recuperar su primera novela, que esta la escribió cuando tenía ya 19 años, se publicó cuando tenía 21. Ajá. Pero obviamente no se encontraba, era una novela ya desaparecida, pero que se convirtió en una novela de culto. Y es muy interesante porque tiene todas las semillas de lo que es ahora Mariana Enríquez. O sea, en este libro está como todas las bases de lo que hace ahora ella, ¿no? Que es novela de vampiros, de terror, muy gótica, muy oscura, muy dark, muy negra. Y entonces Bajar es lo peor. Bajar es lo peor. Este es el Bajar es lo peor, que es la nueva novela, pero en realidad es la primera. Ajá. Entonces, esta novela va de 3 personajes del mundo de la noche. Es Buenos Aires en los años 90. Okay. Es ambientes muy sórdidos, ambientes de noche. Son personajes muy jóvenes, casi adolescentes. Uno no es vampiro porque todavía no entra Mariana ya en el mundo pero lo podría hacer. Es uno de estos personajes tipo vampíricos que se prostituye para ganar dinero, se la pasa siempre en estos mundos sórdidos de la droga y la noche, es muy pálido, pelo largo, enamora a todo el mundo, todos los que lo ven se quedan como extasiados de verlo, ¿no? Y alrededor de él orbitan estos 2 otros personajes como un poco más inocentes, que son Narval y una chica que se llama Carolina. Y entre los 3 como que nos muestran este mundo nocturno de las drogas, el sexo, la música, el ambiente punk y todo eso. Y nos va introduciendo un poco en esta cosa misteriosa, porque Narval, el personaje que es como un poco más inocente, tiene una especie como de pesadillas recurrentes que podrían ser como visiones, porque él las ve y las vive y las siente muy fuertes. Y luego Carolina también tiene como unas ondas así como un poco que le gusta el misticismo y todas esas cosas. Entonces ahí se conjuga todo este mundo como del misterio y así, ¿no? A ver, entonces danos la ficha, es de Mariana Enríquez, Bajar es lo peor. Bajar es lo peor. De Editorial Anagrama. ¿Tú ya la conocías? Sí, me encanta. Esta novela me muero ganas de leerla. Hay que decir que es un fenómeno Mariana Enríquez por completo. Digamos, ¿sí? El boom latinoamericano de mujeres, donde está Mónica Ojeda, donde está Fernanda Melchor, quizás está encabezado por Mariana Enríquez con una novela que se llama Nuestra parte de noche, que es una novela alucinante que te pone los nervios de punta, es escalofriante. ¿Sí? ¿Es también de Anagrama? Es una novela de Anagrama, se llevó el premio Ralde ¿en qué año? Hace un par de años. Hace un par de años. Sí.
y es una escritora de culto por completo, Enríquez. Pero es de estas, o sea, novela de miedo. Es de miedo, es de miedo totalmente. Ajá. Es novela de miedo, es una novela de fantasmas, tal cual. También es una novela donde aparecen torturas humanas muy fuertes. Es una novela que coquetea con el mal de alguna forma. Explora, ¿no? Nuestra parte de noche. Habla de ¿qué es el mal? todo lo que, ¿no? Sectas, vampiros. No sé si sea estropear la novela decir que los protagonistas son vampiros, pero son un padre y un hijo que son vampiros, entonces tienen como toda esta onda que tienen que, ¿no? Hay una ¿Y son secta. vampiros de verdad? ¿Sí? O humanos? Sí. Porque hay humanos hoy en día que se quieren sentir vampiros, pero no son vampiros, ¿no? Estos sí lo son, pero el trato es muy distinto a una novela de vampiros al uso, como que sí se hacen personajes muy realistas. O sea, no te choca de que digas, esto es fantasioso. No, al revés, ¿no? Como que ella lo que hace, lo combina muy bien con la realidad, incluso tiene mucho de político también, por el tema de las desapariciones en Argentina y todo eso. Y está tan bien combinado que, aunque no te guste la novela fantástica, te la echas y te la echas y te clavas porque es como, tiene como este punto, ¿no? Misterioso y así, sí, un poco fantasioso, pero real a la vez. Es que mezcla dos géneros, Enríquez. Creo que esa es la maravilla que tiene, que es la novela como de vampiros, tal cual, que tiene un público muy cercano, muy específico, con la literatura tal cual, con mayúsculas, digamos, ¿no? Es gran literatura, Enríquez, ¿no? Por cómo escribe, sus búsquedas son muy literarias, con esto que ahora es muy interesante, ¿no? Digamos, con los tópicos que muchas veces fueron despreciados por los grandes escritores, de decir, bueno, está el terror y están los vampiros, están los zombies, no los tocamos. Ahora es una gran escritora tocando esos temas, entonces creo que eso la hace muy interesante, ¿no? Ha logrado que gente que quizás tiene un criterio más literario y que lo fantástico quizás lo desdeñaría un poco, entre en eso y diga, pues sí tiene la calidad literaria. Soy de esos, pero el próximo día te lo traigo. Sí, no, ya además es un novelón. En nuestra parte de noche es un tocho de, no sé, 700 500, páginas, 600, yo creo, apretadas. Y si te lo lees, sí te enganchas. Lo que está de moda son las series, por cierto, de vampiros. Bueno, siempre han estado, ¿no? A ver, Tamara, recomendación. Sí. Bueno, no sé si quieras agregar algo de Tamara, de Mariana, ¿no? Pero bueno. No, fíjate que yo lo que me llevo de lo que nos platicaba Luis es justamente esta combinación tan interesante que traemos de libros, porque ellos traen piezas más literarias y yo vengo a hablar un poco de dónde empieza la lectura, ¿no? Creo que todos aquí en esta mesa compartimos esta pasión por las historias. Sí, 100%. Y pues esa pasión empieza desde los cuentos que leemos en la noche con nuestros papás y pues por eso vengo a contarles de este primer libro que es Cuentos Buenas Noches para Niñas Rebeldes. Pero esta es una edición muy especial porque es una edición de las mujeres mexicanas y creo que con todo lo que hemos vivido esta semana no podría ser más interesante. Y pues esta es un fenómeno mundial realmente que empezó con dos autoras italianas que crearon esta marca que son Cuentos de Buenas Noches. Y pues la idea es justamente eso, son anécdotas muy breves de mujeres de todo el mundo y por primera vez estamos sacando ahora una edición de mujeres mexicanas. Creo que yo le regalé a mi hija el otro que tiene a Malala y a Hillary Clinton y es eso, ¿no? Es ese mismo. Está buenísimo, es increíble. Porque sí reivindican, ¿no? El tema de las mujeres. Exactamente. Las mujeres, iba a decir una grosería, pero no se puede, chingonas, pero bueno. Empoderadas. Exacto. Perdón. Sí, no, y creo que también. Eso es muy mexicano, ¿no? Sí, no, y donde empieza esta movilización de las mujeres realmente es de las historias que leemos. Sí. Y lo que tenemos aquí son historias apasionantes de mujeres desde las patronas que conocemos toda su historia, cómo ayudan a los migrantes en estos momentos tan importantes cuando están atravesando nuestro país. Entonces está la historia de las patronas, pero está también la historia de Queta, que fue la primera mujer en encender un pebetero olímpico en la historia, en los primeros Juegos 68. Olímpicos que sucedieron en Latinoamérica. Entonces, realmente es una colección maravillosa. Les quiero enseñar las ilustraciones. Tenemos colaboración de 65 ilustradoras mexicanas. Es así. Y es un libro que realmente, o sea, yo lo he visto con las niñas chiquitas con las que lo hemos convivido y es entender como, mira, esta mujer fue ingeniera aeronáutica, entonces, que es esta Dorothy que trabaja en la NASA. Entonces dicen, bueno, quizá yo puedo ser ingeniera aeronáutica en el futuro, o están las historias de todas estas mujeres que ahora desde casa, desde México, nos cuentan, pues,
estas historias para dormir, pero realmente para inspirar sueños en todas las niñas. Y sabes que está muy padre porque puedes leerlo tú con tu hija. Exactamente. Digamos. Sobre todo las hijas, creo que jala bien, ¿no? Con las hijas. ¿no? Sí, con las hijas y con los hijos. Yo creo que va para todos y para los papás. O sea, incluso los adultos leyendo esto se enteran de historias que no conocían. ¿Quién las escribe? Bueno, esta es una compilación que hicimos nosotros en conjunto con Elena Favilli, que es la que creó toda la marca de Niñas Rebeldes, pero lo trabajamos desde el lado de Planeta junto con ellas. Y interesante porque les digo, es la primera vez que hacemos una colaboración local de personajes locales mexicanas que cuentan, pues, que aparecen aquí con sus historias. Entonces, la ficha es Cuentos. Cuentos de Buenas noches para Niñas Rebeldes, 100 mujeres mexicanas extraordinarias. Buenísimo. Me encanta. Suena muy bien, ¿no? Sí, es un gran libro, es un fenómeno por completo. Sí. Creo que es uno de los grandes regalos que hay que hacer. Siempre hay que recordar, no está de más decir que leer a los niños es lo mejor, a las niñas que se puede hacer en todos sentidos. Y hablando de niñas, de mujeres y de rebeldía, yo traigo una novela de una escritora mexicana que me gusta muchísimo, que es Luisa Reyes Retana. Ella sacó una primera novela. Es su primera, ¿no? No, esta es la segunda. La primera es Arde Josefina, muy buena novela que se ganó el premio Achar. Y esta segunda, desde el título, me encanta, Tu lengua en mi boca, en editorial Random House. Y creo que algo que me gusta muchísimo son las buenas noticias en general. Ella es abogada. Ella es abogada. Ella es abogada. Trabajó en la Suprema Corte, si no mal recuerdo. O sea, yo la conocía en su faceta, digamos. Y fíjate que es interesante que dijo, ya no voy a ser abogada, ahora quiero ser escritora. Si buscamos en la historia de la literatura, casi todos los grandes escritores han sido abogados, fíjate, el siglo XIX. O periodistas, más en el XX. Sí. Entonces, Luisa hace algo muy interesante, es una muy buena escritora. Y en este libro creo que hace algo que necesitamos muchísimo, que son las buenas noticias, y ver las cosas también como son, en el sentido de una mujer, se muere una persona con la que estuvo toda su vida cuidando, comienza en 1985 y hasta el 2000, digamos, cuida a una mujer. Una vez que muere esta mujer que cuida, dice, tienes que dejar mis cenizas en tal lugar en Torreón. En lo que va a Torreón, se le descompone el coche, se queda un hotelito en Torreón y escucha por el baño que unas mujeres adolescentes están platicando en un terreno baldío mientras fuman, mientras toman cervezas, y de lo que hablan y a lo que se reúnen es a leer poesía. Y uno diría, qué raro en Torreón poesía. Pues bueno, hay muchos grandes poetas mexicanos que han vivido en Torreón y que escriben gran poesía, ¿no? En el norte hay muchos poetas, Julián Herbert, José Eugenio Sánchez, que escriben una poesía fantástica. Y entonces es completamente real. Nosotros decimos, bueno, Torreón no nos suena a poesía, pues sí. Entonces creo que es algo muy bello porque las mujeres están leyendo, por ejemplo, a Pablo Neruda, y me gustas cuando callas y dices, no, qué horrible poema, eso no debe ser. Y entonces esta mujer que las escucha siempre quiso ser escritora. Ve qué interesante que Luisa sea abogada, cómo se ve la literatura por alguien que no la vive, pero la ama, ¿no? Que no se dedica a eso y la vive, quizás sea una mejor forma de decirlo. Pues entonces la novela comienza a ser muy divertida, muy apasionante, de cómo se acerca a estas adolescentes completamente marginadas, con unas vidas terribles, muchas de ellas en Torreón, sufren violencia unas de ellas, pero que aman la poesía muchísimo, ¿no? Entonces se ponen a leer a Rosario Castellanos, sin duda a Sor Juana Inés de la Cruz. Es una novela que te llena de vida y que además de repente aparecen unos poemas que escriben las chicas, y les voy a leer solo un fragmento para que vean lo divertida que es. Una novela que te lees rápido, con mucho sentido del humor, con una gran cercanía a las personas que de adolescentes quieren escribir poesía, y dice, compartimos manos, cuando me tocas, te tocas, hablo y nos hablamos, en tu boca vive mi lengua. Me gusta eso, es uno de los poemas que escribe una de las chicas. Y creo que es una novela muy lograda de Luisa Reyes Retana, que habla de poesía y que a la vez es muy divertida, y se pueden conseguir muchas cosas cuando la leas. La primera, que no solo pienses que en el norte hay violencia. La segunda, que descubras la poesía. Y la tercera, bueno, que leas una mujer mexicana como Luisa Reyes Retana. Entonces, a ver la ficha, Dan. Luisa Reyes Retana, con el maravilloso título Tu lengua en mi boca, que por supuesto puede ser un beso, pero también la poesía está en la lengua, ¿no? En la boca, en la editorial Random House. Random House. Muy bien, pues ahí están las tres primeras recomendaciones. Luisa, segunda recomendación. Yo me sigo con otra mujer y justamente qué bien, estamos muy bien en esta semana que no conmemoramos el Día Internacional de las Mujeres. Yo creo que este es perfecto justo para esta semana y para lo que estábamos hablando. Natasha, esa es la primera novela de Natasha Brown, que ella se pasó 10 años trabajando en el mundo de las finanzas en Londres, un mundo como muy masculino, muy agresivo, muy complicado, y a raíz de esa experiencia sale este libro. Este libro
Es una pasada. De hecho, en los países angloparlantes está haciendo como una especie de bomba porque dicen que hoy día no se hace nada en narrativa que se parezca a esto. ¿Por qué? Porque la forma y la trama van súper pegadas. Me explico. Sí. Es una especie de monólogo. La protagonista, que además curiosamente no tiene nombre, que ese es un detalle también importante, lo que nos va haciendo es como enseñarnos partes de su mundo y de su mente a modo de monólogo, pero a veces es como recuerdos de un diálogo que ha escuchado ella en su oficina o una conversación de la que se acuerda. Entonces ella lo va pensando en su mente y nos lo va como transmitiendo, pero de una forma muy, muy corta, muy clara, muy concisa, muy como con bisturí. O sea, trabaja el lenguaje Natasha Brown de una manera, no le sobra nada, no le falta nada, no hay nada de paja, todo es así. Y estas pequeñas como capsulitas de significado y de vida, sin querer, se te van como juntando en el cerebro hasta que, pum, te explotan, ¿no? Y te das cuenta de que tú estás como tan metido en la historia que formas parte de ella, que la estás como viviendo al mismo tiempo que la lees. Se llama Reunión. Se llama Reunión, eso es muy padre. De hecho, el título en inglés es Assembly, porque justamente es como un ensamblaje de ideas que, como puñetazos, pum, 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 que te van haciendo sentido hasta que dices, sí. Y la historia, en realidad la historia es la de una mujer negra, londinense, trabajadora, que ella viene de clase pues pobre obrera y ha logrado, porque la sociedad te dice que tienes que hacerlo, pues tener un trabajo, subir, ¿no?, en el escalafón laboral y tener un trabajo bastante bueno, ahorrar, tener dinero para comprarse un departamento, pero que nunca, en toda su vida adulta, nunca se ha dejado de enfrentar a los eternos prejuicios de género, de raza, de clase. ¿Sabes qué? Me suena como esta novela de una francesa en Japón. ¿Se acuerdan de esa? Méline Nottebohm. Exacto, ¿no? Sí. Que es como la outsider en el mundo corporativo japonés. Exacto. Extraordinaria novela. Extraordinaria novela. Extraordinaria. No tomes, es muy buena. Pero suena eso, ¿no? Como el outsider que nunca llega a encajar, pero sí te desnuda lo que está pasando allá adentro. Como que siempre lo que en realidad es muy angustiante leerla porque te das cuenta de la lucha, ¿no? Cómo todo el tiempo estamos luchando cuando en realidad lo único que estás haciendo es intentar conseguir lo que la sociedad te dice que tienes que conseguir, ¿no? Que es un trabajo, una familia, una vida estable. Y lo que le pasa a la protagonista es que de repente se enfrenta con una cosa que es una enfermedad y dice, basta. Yo ya me he enfrentado al racismo, que estoy harta que me pregunten de qué país soy. Yo soy inglesa, yo he nacido aquí, ¿no? Soy negra, pero que me cuestionen que por qué tengo este trabajo, si me acosté con el jefe, que no sé qué. Todo el tiempo lucho, ¿y para qué? Entonces le llega una enfermedad y dice, ¿saben qué? Ahora sí yo voy a decidir yo qué voy a hacer y no voy a hacer nada. Ya, no me voy a tratar, no voy a hacer lo que me digan los médicos, aquí sí ya me planto. Y es como... Hablábamos de Bolaños. Estamos hablando justo de Roberto Bolaños. Es una voz muy potente que te dice eso, ¿no? Se puede decir basta, se puede cambiar, estamos súper constreñidos. Es un acto de libertad, de liberación. Es un acto de libertad totalmente, en contra de todos los prejuicios, de todo lo que vivimos, que sigue estando ahí, ¿no? Entonces, a ver, la ficha es... Es Natasha Brown, Reunión. Reunión, muy bien. Tamara, venga, segunda... Claro, pues pasamos de todos estos autores muy talentosos internacionales a una autora mexicana que nos presenta este nuevo libro que es Hijas de la Historia, de Isabel Revuelta. Isabel es una historiadora talentosísima que estuvo 2 años investigando para hacer este libro, y lo que nos cuenta es no solamente las historias de mujeres mexicanas en la historia de México, claro, sino la historia de México en sí. O sea, realmente vamos desde la Malintzin y la época prehispánica hasta Dolores del Río, con estas anécdotas escritas con una pluma muy talentosa de todas estas mujeres que realmente construyeron México, que siempre estuvieron ahí, algunas más conocidas, algunas menos, pero que estuvieron ahí, que formaron parte íntegra de la construcción de nuestro país. En un mundo muy machista, desde luego, ¿no? Exactamente, ¿no? Empezando por la Malintzin, que fue vendida 2 veces, o sea, una esclava realmente,
hasta Dolores del Río, que ya fue una mujer que se encargó de promover la cultura del país, de realmente de cambiar el rumbo, ¿no? Entonces, también es un libro muy, muy bello. Tenemos elementos de cada una de las épocas en las páginas, ilustraciones bellísimas. Y realmente, pues, es un libro para inspirarnos de estas mujeres y para conocer realmente lo que sucedió en la construcción de México a través de la historia. Me encanta que hayas traído esa selección de mujeres. Aparte me encanta, que claro. Hemos hablado de mujeres bien, muy bien. Y seguiremos de eso, porque ahora les platicaremos de los otros. A ver, entonces la ficha de Claro, pues es Hijas de la Historia de Isabel Revuelta Poo, por Editorial Planeta. Y ella es mexicana, ¿verdad? Ella es mexicana. Me encanta. Pues bueno, yo voy a hablar de un escritor que me fascina, Eduardo Sacheri, El funcionamiento general del mundo, en Alfaguara. Sí. Y yo creo que si algo me recuerda siempre a Eduardo Sacheri es como el placer de leer. Sí. Sus libros son como lugares donde te dices, aquí estoy cómodo siempre, con un gran sentido del humor, con una gran sencillez. Y esta novela siempre aparece el fútbol, por supuesto, en Eduardo Sacheri. Incluso él dice, ¿hay algo más en la vida que el fútbol? Pues no. De hecho, el funcionamiento general del mundo quiere decir que en el deporte está la esencia de la vida, ¿no? Tenemos muchas cosas después, pero el deporte en general está pensado para entender la vida. Es una compresión parecida al arte donde dices, bueno, la vida tiene muchas cosas, vamos a tomar algunas para intentar entender. ¿Qué sucede aquí? Un padre de 2 hijos adolescentes los va a llevar a las cataratas de Iguazú, están listos, él está separado, como decía, 2 adolescentes que entre ellos se odian, como suele suceder mucho entre los hermanos adolescentes. Y mientras van al aeropuerto, reciben una llamada y le dicen, se murió Marta. Y él dice, tengo que ir a su entierro, que es en la Patagonia nada más y nada menos. Están en el aeropuerto, quieren tomar un avión, no pueden y dicen, nos vamos en el coche porque yo tengo que estar allí. Y dicen, ¿pero qué? Papá, ¿estabas enamorado de ella? ¿Fue tu primer amor? ¿Qué pasó? No, no tiene que ver con el amor, sino que yo jugaba fútbol. Y los hijos se atacan de la risa. Papá, ¿tú fútbol? Entonces es muy interesante cómo mientras van a 2.500 kilómetros hacia el sur, nada más y nada menos, en ese país monstruoso que es Argentina, él les va contando de manera de supervivencia la historia de su vida que nunca les había dicho. Es decir, ellos no sabían quién era su papá para nada, que era que cuando él era adolescente en un pueblito de la Patagonia, que quería jugar fútbol, no podían y tuvieron una directora técnica, que fue esta mujer, Marta. Que además Marta les dijo, pueden tener no sigan las reglas, o vamos, las reglas hay que saber cómo interpretarlas, aquí no dice que no pueden, háganlo, los dirige, tú párate aquí, tú esto. Entonces es una novela muy divertida, muy tierna, muy fuerte. ¿Cómo se llama? También, El funcionamiento general del mundo. Y fíjate, justamente aquí en la Cuarta de Forros están hablando con ella, con Marta, y le dice al personaje que narra, me gusta tu idea, Benítez. ¿Cuál idea, profe? Esa, que jugar es como entender el funcionamiento general del mundo. Entonces, es esto que te decía, Sacheri tiene esa capacidad de conmovernos, de hacernosla pasar bien. Es una novela larga, pero te la lees en 2 días, o sea, es imposible. Dices, no quiero estar en otro lado porque quiero saber qué pasó. Ganaron el campeonato, cómo sucedió todo esto. Entonces, creo que Sacheri siempre me encanta, es de esos autores que son una garantía y descubre además algo que es bellísimo, y con esto quizás vamos a terminar, que el fútbol no está necesariamente en las superligas, como lo vimos esta semana en el Real Madrid, sino también está en los personajes amateurs que juegan al fútbol, está en los hinchas sin duda del fútbol, y en todas esas personas que para intentar entender su vida juegan al fútbol, porque es un lugar donde si pierdes, la siguiente semana puedes volver a jugar, y no es así en la vida, ¿no? Si ya pierdes en la vida, si te mueres, pues ya no tienes una segunda oportunidad. Tengo que confesarte que yo vi, y me parece una película extraordinaria de este gran director argentino Campanella, El secreto de tus ojos, no sé, o de sus ojos. El secreto de tus ojos. De tus ojos. De sus ojos. La novela se llama La pregunta de sus ojos y le pusieron El secreto de sus ojos. Me encantó la película, es una película sensacional, perfectamente bien armada, con este gran actor Darín, que es Ricardo Darín, ¿no? Me gustó tanto que me fui a leer el libro. Y es una de esas poquísimas veces que creo que me gustó la película que el libro. Tienes toda la razón. Te recomiendo que leas de Sacheri, La noche de la usina. Tiene uno. La noche de la usina es buenísima, es de unos ladrones. Es buenísima, simpatiquísima. Con el corralito. Y tiene una que quizás sea una novela un poco de culto, no se encuentra mucho, pero que es bellísima, que se llama Ser feliz era esto. Es una novela chiquitita que es maravillosa.
Bueno, entonces la ficha para irnos a la pausa. Eduardo Sacheri, El funcionamiento general del mundo, en Editorial Alfaguara. Perfecto, buenísimo. Vamos, tengo que hacer una breve pausa, rapidísima. Regresamos a seguir hablando de libros. Bueno, vaya usted apuntando las recomendaciones literarias que estamos haciendo. Estos son los programas que a mí, en lo particular, me encantan. Siempre me llevo muchas recomendaciones y desgraciadamente pocas las puedo leer, pero bueno, trato. Tamara. Claro. Pues sigo con el tema de las mujeres, pero me paso de la historia y de lo que hemos vivido en el pasado a algo que vivimos hoy en día. Y es el síndrome de la impostora. Esta es una obra que escriben en coautoría una periodista y una psiquiatra francesas, Elisabeth Kadoshian de Montarlot. Y lo que hacen en este libro es explicarnos por qué las mujeres no aplicamos a puestos laborales que te piden 5 años si tienes 3 años de experiencia laboral, y los hombres, en cambio, si tienen 3 años de experiencia laboral, aplican a los que les piden 10 años de experiencia. Sí. Realmente es este fenómeno que creo que todas hemos vivido, de sentir que aunque tienes todas las credenciales, toda la preparación, no eres suficiente. Y es muy interesante porque lo que hacen Elisabeth y Anne es realmente investigar cuál es el fenómeno detrás de esto y darnos herramientas prácticas para que como mujeres nosotras podamos desafiarlo. Y por ejemplo citan a Michelle Obama, que creerías que es una mujer que jamás en su vida tendría dudas sobre su capacidad, y sin embargo confiesa, y leeré lo que dice aquí en la cuarta, todavía tengo un poco de síndrome de la impostora. Aún hoy me cuesta entender que hay alguien interesado en escuchar lo que tengo que decir. Y así como Michelle, citan a Sheryl Sandberg, también esta directiva de Facebook. Es algo que se vive en todos los ámbitos, y como comenzó este proyecto realmente fue que las autoras asistieron a una conferencia con una ponente que tenía un doctorado, era sumamente capaz, y de pronto confiesa lo mismo que Michelle Obama, confiesa que también sufre de este síndrome de la impostora, y lo que hacen las autoras... El síndrome de la impostora es que se sienten que eres un impostor, tal cual. No, pero tú te sientes que eres un impostor, o que estás reflejando que eres un impostor. Que no mereces estar donde estás porque no tienes las credenciales ni las habilidades suficientes. Sí. Y, por ejemplo... Tú no lo estás sintiendo aquí en este momento. No, ahorita no, pero lo he sentido. Sí. Es algo que, y no solamente yo, creo que todas las mujeres lo hemos sentido en algún momento, sobre todo en entornos laborales donde son dominados por los hombres. Pero lo interesante aquí es que las autoras no solamente le hablan a las mujeres, sino hay un capítulo al final destinado a los hombres, justamente, que quieren ser aliados en el mundo laboral para ayudar a que las mujeres hablen y se sientan libres y que se sientan merecedoras de estar donde están. Entonces se trata de realmente abrir la conversación. Hay historias de caso que creo que más de una de las que nos están viendo se van a sentir identificadas. ¿Es un libro, dirías, para las mujeres? Para ambos, porque sí, o sea, principalmente las mujeres, claro. Por ejemplo, aquí está la historia de Julia, que va a una entrevista de trabajo, igual con un doctorado, y siente que no se la van a dar porque no tiene las tablas para conseguirlo, y de pronto pues se lo lleva y después de tener un ataque de nervios lo consigue. Pero realmente creo que eso es algo que también varios hombres han experimentado. No, totalmente, y, claro. Y si no es por experiencia propia, al menos para saber cómo hacer que en una mesa de juntas se le dé voz a la mujer, o cómo hacerle sentir que son merecedoras de lo que hacen y que su trabajo es valorado. Creo que eso es importantísimo, porque más allá de la experiencia personal, es algo que se repite desde la primera dama de Estados Unidos hasta cualquiera de las mujeres que lo hayan experimentado. Qué interesante, ¿eh? Sí, está muy interesante. Además viene de fuera la duda, ¿no? Porque dudas porque te cuestionan. Porque muchas veces te han hecho callar o te han dicho, espérate, yo lo voy a explicar mejor. Entonces tú dices, a lo mejor sí, y resulta que no, porque resulta que yo lo podía explicar perfectamente bien y no haría falta que nadie viniera, ¿no? Pero
es una cosa que te viene de fuera y al final, claro, sí pasa, que te la crees. Exacto. El famoso concepto del mansplaining, ¿no? Sí, exacto. De que los hombres tratamos de... No, lo que quiso decir aquí Sí, ella es que, exactamente. no, a ver, espérate, ¿no? Claro. Sí, de mansplaining, de gaslighting también. De esta idea gaslighting, claro, sí, sí. de hacerles creer a las mujeres que no están en lo correcto Sí, sí, porque bueno, viene de esta película famosísima. Muy, sí. Pero sí, es un libro muy interesante, muy recomendado. Herramientas que yo misma he aplicado en el día a día es El síndrome de la impostora de Elizabeth Kadosh y de Anne de Montarlot. Wow. Mira, se lo voy a comprar a mi hija mayor. Sí, Creo por favor. ¿no? Que está ahí en la universidad. Ahorita te dejamos una copia. No, hombre, muchas gracias. Adán. Fíjate, justo hablando de un tema muy similar, traje una novela de una escritora mexicana que se llama Sofía G. Busali y se llama Mi nombre es Lucía Joyce, que es nada más y nada menos que la hija de James Joyce. Creo que es un tema brutal al que se enfrentó ella, que son dos puntos que son terribles allí. Ser hija de un escritor tan importante. Sí, sí. En México hemos tenido ejemplos, por ejemplo, los hijos de Octavio Paz, la hija de Octavio Paz, o de otros artistas que, bueno, se la pasan muy mal, ¿no? Porque el padre es a tal grado potente, Pero no ¿no? nada más pasa con los escritores, ¿no? Pasa con los políticos, Por supuesto. empresarios, ¿no? Por supuesto. Exacto, muy relevantes. ¿no? Exacto. Exactamente. Y sí, y justamente, bueno, se cumplen 100 años de la maravillosa aparición del Ulises de James Joyce. Y esta novela es esta mujer, Lucía Joyce, en el hospital psiquiátrico, porque ella sufría esquizofrenia, recordando su vida, por un lado, muy bella, al haber crecido en París, al haber crecido en Italia, aunque es irlandesa, es casi su lengua materna era el italiano, recordando a su padre, ¿no? Que él la quería muchísimo, pero también la ausencia que tuvo con él, en cartas también, la relación de amor que tuvo con Samuel Beckett, nada más y nada menos. Y creo que lo que es muy importante es justamente estos personajes en la historia que pasaron completamente desapercibidos, ¿no? Es como un revalorar la historia esta novela. Ella tuvo que hacer una investigación impresionante. Ella tuvo que hacer una investigación impresionante. Sí. Todo sucede en Inglaterra, en un hospital psiquiátrico muy bueno donde estaba ella, recordando pues los turbulentos inicios del siglo XX que fueron terribles por la Gran Guerra, pero también un lugar de gran emancipación. ¿Y cómo vivió eso? Por ejemplo, gran emancipación sexual en los 20, que ella sí tuvo una liberación sexual, cuál fue su vida y su terrible y tormentosísima esquizofrenia que estaba ligada también al estrabismo, que no se podía operar. Entonces, ella siempre tuvo una figura, una conciencia de sí misma de nunca podré ser bella por el estrabismo que sufría y a la vez que estaba siempre bajo la sombra de ese potentísimo personaje que era James Joyce, que además él con su esposa, quienes hayan leído el Ulises y el último capítulo famosísimo de Molly Bloom, tenía una correspondencia y una vida sexual muy abierta quizás para la época e incluso dolorosa para la propia Lucía Joyce. Sí. Entonces, esa es una novela muy interesante que va del hospital psiquiátrico, ella recordando también a las cartas que se escribía con su padre, a las cartas que se escribía con Samuel Beckett, los recuerdos que tiene con él, entonces sus historias de amor. Es una novela muy bella y hay que decir que Sofía Busali escribe muy bien. Estás dentro del personaje por completo, no necesitas saber nada de James Joyce, al contrario, aprendes mucho sobre James Joyce porque sin duda están apareciendo la escritura de dublineses, como lo censuraron, la escritura del retrato del artista adolescente, sin duda el Ulises y del Finnegan's Wake. Entonces a la vez también como una obra también, quizás para terminar, tan potente o una persona tan importante como James Joyce, no es solo que haya publicado los libros, iba y los presentaba, sino era toda su vida esos libros, sí, ¿no? Claro. Significaba de dónde los sacaba y lo que le costó escribirlos y cómo para ella misma fueron parte fundamental de su vida los libros de su padre, ¿no? Aparte me parece fabuloso que una escritora mexicana trate un tema tan ajeno. Claro. ¿No? A la realidad que vive, ¿no? Sí, de este siglo en México, en el México violento. No, se va a otro país, a otros personajes. Es muy bueno eso, ¿eh? Sí, Sofía Busali había escrito otro libro sobre Marguerite Duras, justamente muy interesante. Le gusta mucho cómo hacer estos perfiles y creo que es muy interesante que lo digas como, pues bueno, en la literatura nos podemos interesar por lo que se nos antoje, ¿no? Y escribir sobre lo que queramos. Y acabar escribiendo algo muy interesante, ¿no? Claro, que además es imprescindible para nosotros porque a la vez haces una divulgación de la obra de James Joyce, creo, ¿no? Claro, que eso es muy importante. Sí, no, y bueno, este tema de los hijos de personajes relevantes, hijo, es, ¿no? Los de Einstein, los de Trotsky, no, bueno, es que pobre. ¿Cómo se le han pasado? No, bueno, suicidios psiquiátricos, ¿no? O sea, porque aparte los papás no los pelan,
a muchos de estos. Es justo pensaba eso, que son personajes muy secundarios en la vida y en la obra, ¿no? Exacto, porque se sienten abandonados. Son autores que ocupan todo. Sí, exacto. Bueno, Yuisa, venga, tercera recomendación. Ahora me traje una novela de un autor mexicano también, que es Daniel Saldaña París. La novela se llama El baile y el incendio. Y quedó finalista del Premio Herralde del 2021, pero salió a finales de año, el 2021. Daniel Saldaña ya tiene otras dos novelas escritas, y él fluctúa entre la poesía, el ensayo biográfico, narrativo y la novela. Y la verdad es que es un autor que escribe súper bien, es un autor que, bueno, debería leerse, y ya que está en el panorama actual narrativo. Esta novela es muy curiosa porque son 3 voces narrativas diferentes, 3 personajes que en su infancia se conocieron en la ciudad de Cuernavaca, que por diferentes razones regresan ambos, los 3, a estar ahí otra vez en Cuernavaca y se reencuentran. Entonces es un poco la historia de los 3 personajes y cómo eran antes, cómo son ahora, qué les ha pasado en sus vidas, se reconocen en lo que eran de jóvenes, no se reconocen, y a la vez están estas 2 cosas que en realidad son personajes, yo creo también, que son el baile y el incendio, que están como alrededor de estos 3 personajes. El incendio se refiere a que la novela está situada en una época como muy actual, contemporánea, pero es un poco distópica porque habla de que Cuernavaca está envuelta en un montón de incendios que van pasando en los bosques que hay alrededor. Entonces, por el humo de esos incendios, que no se sabe si son... no se sabe por qué están ocurriendo tantos incendios, la gente como que empieza a vivir un poco de angustia. Es como prepandémico, y de hecho Dani contó que él lo estaba escribiendo antes de la pandemia y leyó muchas cosas de pandemias, de todas esas cosas, y después, cuando ya lo estaba casi terminando, fue cuando empezó todo. Fíjate. Y se daba cuenta de que había muchos paralelismos en que la realidad permeaba ahí, pues la ficción, porque hablaba mucho de que la gente tenía que taparse la boca por el humo y todo así, ¿no? Entonces, estos incendios marcan también mucho la novela, y el baile, que en el fondo es una especie de pandemia. Él empezó a investigar sobre este fenómeno medieval que eran como una especie de histerias colectivas que ocurrían, que unas eran de baile, otras podían ser de risa, en donde la gente se empezaba a contaminar de ver a otra gente y empezaban a salir gente bailando así como locos, ¿no? Y se empezaban a sumar más y más y más. No se sabe bien si son leyendas o si eso ocurrió en realidad, pero están estas historias, ¿no? Entonces, él se inspira en eso y los junta en esta novela. Entonces, especie de como escenario así pandémico es lo que afecta también a los personajes ahora mismo y los angustia. Entonces ahí se juega un poco con eso. El baile y el incendio de Daniel Saldaña París. Saldaña París. ¿Lo conoces? Sí. Conozco sus 3 libros anteriores. Es un escritor muy importante en México. A mí me gusta el anterior que sacó de ensayos, Aviones sobrevolando un monstruo, que ese sobre la Ciudad de México me parece un gran título, ¿no? Este monstruo. Y bueno, ahí es un tanto autobiográfico, cuenta algunas cosas muy importantes de su vida. Y tiene otra novela también que me gusta, que se llama El nervio principal, que es justamente hablando del abandono de un niño que en algún momento su madre, en 1994, dice: perdón, niños, los dejo porque tengo que luchar con el ejército zapatista. Ahí los dejo con su papá y se va. Entonces niño, ¿qué le sucede ante esto, no? Interesante. Bueno, oigan, tengo que irme a una pausa. Regresamos, seguimos platicando después de la pausa sobre recomendaciones literarias. Bueno, estamos teniendo una mesa, como siempre, muy a gusto, hablando de libros. Toca comenzar, Adán. Gracias. A ver, esta última ronda, ¿qué nos vas a comentar? Una novela completamente maravillosa que ha sido un fenómeno de una escritora irlandesa, que se llama Maggie O'Farrell, irlandesa, pero es de Belfast, entonces esta parte de Irlanda del Norte, que se llama Hamnet. Por ahí nos suena a una obra importante de Shakespeare, Hamlet, un poco, en esta editorial bellísima que es Los Libros del Asteroide. Hablando justamente de feminismo, creo que una de las cosas muy importantes que hace cada generación es traducir a sus clásicos y revalorar la historia muchas veces. Aquí es muy importante que esta novela se trata sobre la familia de Shakespeare.
¿no? Sobre un hijo que perdió Shakespeare, que se llamaba Hamnet, a que quería muchísimo, y sobre su esposa, que aquí aparece que tiene ciertas visiones un tanto del futuro, que tenía cierta magia. Lo que resulta por ser este libro, que es muy bello, es en qué situación escribió Shakespeare sus obras y cuál era la Inglaterra de que le tocó vivir a Shakespeare. Una Inglaterra muy pobre, devorada por la peste. La peste y la enfermedad es una de las constantes en este libro, y es un cuadro de época bellísimo. Y lo que logra hacer Maggie O'Farrell es que todos los personajes son tanto o más apasionantes que Shakespeare, ¿no? A Borges, para variar, se le ocurría una idea muy bella que creo que hace aquí realidad Maggie O'Farrell, y es: ¿por qué no pensar la vida de los grandes autores sin sus libros? ¿Qué pasaría de Flaubert sin Madame Bovary? ¿Qué sería eso, no? ¿Qué sería de repente estos grandes autores que no hubieran escrito ese libro? ¿Quiénes eran en realidad? Y es un descubrimiento muy importante, yo creo que en el presente también, para entender la idea del genio, ¿no? Pareciera a veces que Shakespeare ya es intocable y las obras que escribió pues ya no las podemos tener entre las manos, y lo que hace aquí Maggie O'Farrell es volver mucho más tangible y humano a Shakespeare. Y así a mí me pasó, por ejemplo, volví a leer Hamlet, volví a leer La Tempestad, volví a leer El Rey Lear, y descubres muchas cosas después de este libro que dices: ah, claro, no es ese personaje ya clavado en granito, que ya todo es de santidad de Shakespeare, sino ves este hombre que por qué tenía ese lenguaje a veces muy soez de sus personajes, porque era un hombre tan escatológico muchas veces, pues porque la Inglaterra de su época así era, lo era, ¿no? claro. Entonces creo que este es un libro muy bello, además, por lo mismo del de Sofía Busali, de Mi nombre es Lucía Joyce, de la familia de estos grandes autores, ¿no? Que creo que es algo importante. Que ahorita que lo dijiste, creo que fue El País que sacó una lista de los mejores libros del 2021. Sí, no recuerdo. Estaba esa. Está en todas las listas, porque ella escribe de una forma prodigiosa. Creo que a veces escribir bien es muy difícil de describir qué es exactamente eso, pero una de las formas que se me ocurren que logra ella es que logres tocar las cosas, ¿no? Puedes tocar el barro, puedes tocar el cabello de los personajes, puedes ver los ojos, y eso ella lo hace que no es para nada fácil, ¿no? Son estos escritores que parece a veces que tienen un estilo a tal grado consolidado que parece como si fueran lienzos que ves, ¿no? De repente obras de Georges de la Tour, que dices, claro, ahí estoy, veo la luz, veo las pequeñas marcas de las pestañas, no lo sé. Eso sucede en esta escritura de Hamnet. Hamnet, Maggie O'Farrell, que es irlandesa, en esta editorial preciosa que es Los Libros del Asteroide. Originalmente está en inglés. En inglés, por supuesto. Sí, ella te decía, bueno, es de Cornell, Coleraine, no sé cómo se diga, es de Irlanda del Norte, pero sí, está escrita originalmente en inglés y se llama igual Hamnet. Muy bien. Luisa. Justo pensando en esto que decía Dan, de humanizar personajes que tenemos ya como, ¿no? Como si fueran... pensaba en la última novela de Amélie Nothomb, esta escritora francesa que ya es una grande de las letras contemporáneas, increíble, y que saca prácticamente un libro cada año porque también, es muy ¿verdad? prolífica. Sí. Pero esta vez, incluso ella misma dijo que este último libro la sorprendió porque es muy ambicioso y es radical, quizás no radical porque ahora las cosas como de religión ya no son tan impactantes según cómo, pero lo que hace Amélie Nothomb en este libro que se llama Set es agarrar la figura de Jesús. Set. Okay. Agarra la figura de Jesús y la humaniza, la pone, digamos, como en nuestra manera de hablar o en pensamiento contemporáneo, la saca de esta cosa encasquetada, bíblica. Y como Saramago, ¿no? Claro. En el Evangelio según Jesucristo. Sí, y en este caso es Jesús tal cual, mientras está esperando que lo crucifiquen, va pensando cosas que son muy divertidas en el fondo, como decir, ay, estos que yo les hice ahí el milagro de su boda, de convertir el vino en, ¿no? Y después encima se quejaban de que el vino bueno lo saqué al final. ¿Y cómo puede ser? Entonces lo pone como a un nivel muy humorístico, pero a la vez también muy humano, ¿no? Como que le baja un poco esta categoría de ¿no? Así de divino y lo pone como más en un plano humano y hace mucho eso y juega mucho. En realidad lo que hace es como que una especie de definición de qué es la vida, ¿no? Porque justamente le pone sed porque dice que él tiene mucha sed, entonces juega mucho con esta cosa corporal también, ¿no? Del cuerpo, de dejar la divinidad y hacer una historia que es lo más, ¿no? Religioso y divino posible, como humano. Y lo traen ustedes, ¿verdad, Herralde? Sí, Sí. No, bueno, se ha consolidado, ¿no? Esta increíble escritora. A mí me encanta. Ella es que tiene un estilo muy particular. O sea, todo lo que lees de ella dices, es que sí, ¿no? Te
cuenta cosas que son a veces como fábulas, pero de una forma que dices, ya. Sí. Es muy interesante, es una parte que me apasionó en muchas cosas, y es que es Jesús antes de ir a la Gólgota, cargando la cruz, ya lo van a crucificar, y se habla a sí mismo. Dice, oye tú, bueno, no estoy hablándome a mí mismo, ¿no? Una tercera persona, tiene sentido el humor y dice, Dios, te equivocaste al hacerme un mártir, esto va a causar una cantidad de problemas en la humanidad. Y además lo hiciste por engreído, Dios, o sea, no lo hubieras hecho, no hacía falta. Y otra cosa que es interesante señalar de Amélie Nothomb, editorial, justamente Anagrama, es que trata sobre Jesucristo y quien viene en la portada es Amélie Nothomb. Entonces dices, así de importante es ella, e incluso es una especie de guiño o provocación muy interesante. Sí, decir, justo, ¿no? Decíamos, ¿por qué no? Yo no me puedo poner en el lugar de Jesús. ¿No? Oye, o sea, ¿por qué no? Pues como John Lennon, y le costó, imagínate. Y Amélie contó una cosa muy divertida en una rueda de prensa que hicieron en Barcelona, que dice que es la primera vez que recibe cartas de odio. Sí. Que siempre le escriben cartas de me gustó esta novela, ¿no? Pero aquí recibió cartas de odio de gente de la iglesia. Pues sí, acuérdate, John Lennon me sorprendí, quemaron los discos de los Beatles. Pues como que le daba orgullo, ¿no? Oye, al ser de sus autoras más vendidas, ¿no? Sí, de Herralde. Mira, aquí en México el libro más vendido de todos es Seda de Alejandro Barico. De Alessandro Barico. Bueno, es que Barico, no, Es el que más se vende, más se revita. Sí, es que, y aparte ese libro es una belleza. Sí, pero Amélie sí es una de las que son fijas y son de las que siempre... Tamara, nos quedan 3 minutos, así que una última recomendación. Pues yo les vengo a contar de Hiperagotadas, de Emily y Amelia Nagoski. Este es un libro que habla del burnout, pero del burnout desde una perspectiva femenina. Mucho se ha hablado, sobre todo durante la pandemia, acerca de las jornadas extras que trabajan las mujeres, sobre el agotamiento por estar trabajando en la casa y no saber diferenciar esos espacios. Y bueno, este libro se convirtió en un super bestseller del New York Times, realmente porque combina este approach de la neurociencia y de la parte como rígida de la ciencia, pero también con estos elementos pop, de hablar de las princesas de Disney o de hablar de los Juegos del Hambre o de hablar de estos elementos que nos ayudan a entender cuál es la razón de que, sobre todo en las mujeres, se presenta este fenómeno del burnout. Y lo que explican las autoras es que realmente va mucho más allá solamente de la carga de trabajo o de no saber tomar estos tiempos de descanso, sino más bien se trata de esta falta de habilidades para manejar el estrés, que aquí las autoras nos comparten muy hábilmente cómo manejarlas y cómo navegar no solamente el estrés, sino en general lo que ellas dicen, el túnel de las emociones. Que el burnout es quedarse como a la mitad de ese túnel, no saber transitar hacia el otro lado. Es quedarse ahí atorados en ese sentimiento de no poder más. Y en cambio aquí lo que nos dicen las autoras es que sí, por un lado las mujeres siempre han tenido este fenómeno de ser hiperamorosas, hipercuidadosas, que quieren hacer todo por los demás y después se van a poner su máscara de oxígeno en el avión. Y en cambio aquí es realmente hablar acerca de cómo no se va a poder cambiar quizá todas las cosas, pero tú vas a saber cómo manejarlo mejor. Y las herramientas que dan son magníficas realmente para entender cómo... Es un libro de autoayuda. Es un libro de autoayuda y también yo creo que sería casi que un texto fenomenológico. O sea, te explica realmente cómo es que surge el fenómeno del burnout, cómo se trabaja. Eso me parece muy interesante. Y la combinación de estas dos autoras, Amelia es directora de orquesta y Emily es educadora de higiene en Estados Unidos. Entonces, como que traen esta combinación de perspectivas donde hablan de este fenómeno, pero en un lenguaje muy amigable y muy práctico también. Sí, interesante. Sí. Tengo pendiente, por cierto, de hacer mi programa sobre los libros de autoayuda, porque me chocan los libros de autoayuda, ¿no? Pero son de los que más se venden, ¿no? O sea, Ustedes no venden de autoayuda, ¿no? Nosotros no. Sí, ensayo que a veces a lo mejor se puede considerar como... No, pero sí, Planeta y Random sí venden muchísimo, ¿no? Sí, tenemos mucho de ese Derek tema. Chopra y esas cosas que a ti te gustan. La verdad es que no los he leído nunca. Ya contestaste, pues ya no. Pues si no los lees... Pero es que sí se me antojó mucho, además. Ese sí estaba Se me antojó mucho regalarlo
regalarlo, ¿no? Para personas que de repente están hiper Sí, yo estresadas, también, ¿no? exacto, ahorita que lo dijiste, dije, sí. se lo va a regalar a un par de gente, de mujeres, por cierto. Sí. Luego Sí. muchos tienen mucha parte de psicología también, Sí, ¿no? sí. Que ahí Exacto. igual por ahí es interesante. Sí, de psicología y también de comprensión. O sea, creo que parte de salir del otro lado del túnel es entender por qué estás ahí metido, ¿no? Entonces, A ver, entonces la ficha es, para terminar. hiperagotada de Emily y Amelia Nagoski. Perfecto. Oigan, pues qué gusto. Qué gusto. Tenerlos. Qué gusto. Gracias. De verdad, qué padre estuvo. Me llevo muy buenas recomendaciones. Me frustro porque quiero leerlos todos. ¿No? Es tremendo eso. Solamente Adán puede leer esa cantidad de libros porque a eso se dedica. Caray. Exacto. Oye, gracias Tamara, Yuisa, Qué gusto. Adán, Un qué placer. gusto. Gracias. Gracias. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes en punto a las 10:30 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.